¿Podemos decir que están cabeza a cabeza? ¿Qué va a definir esto? ¿Cómo se define esto? ¿Por penales? Podría ser, sí, ya que estamos con los términos futbolísticos. Mira, hay una serie de números que por ahí escapan a la gente en cuanto al análisis de un país que tiene más de 330 millones de habitantes. Sin embargo, 538 va a ser el número, digamos, mágico que siempre ocurre en las elecciones de Estados Unidos, es el que termina definiendo, que es el número de electores que tiene el colegio electoral precisamente, que es el que termina decidiendo, porque es una elección indirecta. No van directamente los ciudadanos y ciudadanas norteamericanos a votar por tal o cual candidato o tal o cual fórmula presidencial, sino que cada estado reparte un número ya predeterminado de electores, y hay 7 estados, los llamados estados pendulares o los llamados estados bisagra, o los que cambian habitualmente de dueño en las elecciones, que no tienen un dueño o un partido que los monopolice elección tras elección, y ahí se han concentrado los dos candidatos fundamentales en esta parte de la contienda. Son ellos Pensilvania, Arizona, Nevada, Georgia, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, y creo que no me olvidé de ninguno. Pero sobre ellos está la tensión en este momento, y también ahí hay una paridad marcada en el sentido de que hay varios de esos estados, 3 que están en una diferencia de un punto a favor de uno o de otro, o sea que es lo que se denomina normalmente en los sondeos en un empate técnico. Unos adjudican la victoria a Kamala Harris y otros a Donald Trump, y hay otros 3 que estarían más o menos definidos para unos y para otros, es decir, una contienda reñida. Un punto le daban en el último promedio de encuestas a algunos grandes medios norteamericanos como The New York Times a Kamala Harris, pero todos destacan que ha venido subiendo en la consideración del electorado Donald Trump en los últimos días, con lo cual se augura, se pronostica un final abierto. Si seguimos un poco lo que dicen las encuestas hoy por hoy, para el colegio electoral tendría más o menos asegurado. Digo más o menos porque siempre está el margen de la sorpresa y del error de los encuestadores, que ya se han producido errores de este tipo, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países del mundo, y terminan siendo sorpresas que después los encuestadores explican diciendo que ellos tenían la foto del momento, pero la película hay que seguirla hasta el final. Bueno, hoy por hoy, según algunas de esas estimaciones, 219 electores corresponderían o tendría asegurado Donald Trump, 215 Kamala Harris, y hay 104 que estarían aún por definir. Marcelo, ¿cómo te va? Janina te saluda. Brevemente, Hola, a ver, me gustaría conocer tu opinión en función a tu lectura global, porque uno podría rápidamente decir que a nuestro presidente Javier Milei le convendría, o que apoya, por supuesto y naturalmente, la candidatura de Donald Trump, y que Argentina se alinearía más cómodamente y trabajaría mucho mejor si efectivamente gana ese candidato. Ahora también, quizás en una lectura un poco más rebuscada, otro podría inferir que en el proyecto personal que tiene el presidente Javier Milei de posicionarse a nivel global como el candidato o el referente de la derecha, a lo mejor le convendría no tenerlo a Donald Trump allí compitiendo, digamos, por ese lugar. ¿Qué lees vos en cuanto a la conveniencia desde la gestión, digamos, del país y en el proyecto personal que lleva adelante y que claramente marca el presidente Javier Milei? No, si uno juzga lo que fue alguna de las tantas visitas que el presidente Milei hizo a Estados Unidos, cuando la primera vez que lo vio a Donald Trump en un acto de la derecha, o la extrema derecha si se quiere, realizado en Estados Unidos, donde acudió como invitado, parecía una suerte de fan de una estrella de rock, gran jugador de fútbol, al cual casi que se le colgaba del cuello para darle un abrazo como de admiración. Después se atemperó mucho esto, sobre todo pensando que con el viraje que hubo después de que Joe Biden renunció a su candidatura y apareció la figura de Kamala Harris como la posible primera presidenta mujer en toda la historia de Estados Unidos, y los sondeos iban un poco oscilando hacia el lado demócrata, creo que hubo un llamado de atención de parte de los estrategas de Javier Milei y del gobierno argentino, de pisar un poco la pelota y no jugarse tanto como ya le pasó en su momento a Mauricio Macri cuando Donald Trump perdió la elección con Biden. Yo no creo que haya un movimiento tan marcado. Lo que sí está claro que quien apoya fundamentalmente y de manera estridente a Donald Trump es
a quien Javier Milei toma o considera como su amigo, que es Elon Musk. De hecho, está invirtiendo muchos dólares en este tramo final de la campaña en esos estados claves, a punto tal que hay algunos llamados de atención de las autoridades norteamericanas e investigarán sobre todo estos fondos que están llegando en este último momento. Ahora, en el contexto, si vos me decís en qué se parecen, y tienen algunos postulados comunes contra el cambio climático, negacionismo, antivacunas, un público que es más o menos similar, pero Donald Trump tiene una política proteccionista con respecto a la cuestión económica que estaría en las antípodas o en la antítesis de lo que por lo menos pregona Javier Milei, ¿no? Totalmente. Marcelo, como siempre, mil gracias por este invalorable aporte. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, que estén muy bien.